Hola a todos y a todas, soy Natalia Ramos y hoy os voy a contar a qué me dedico, exactamente cuál es mi método de trabajo. Lo primero, pues soy terapeuta regresionista, coach transpersonal, facilitadora de biodanza y numeróloga. Realizo terapia individual, terapia de pareja y también hago cursos de crecimiento personal utilizando temáticas muy diversas. También colaboro con ayuntamientos, con colegios y con centros de emprendimiento, utilizando en estos casos temáticas de igualdad, de emprendimiento, y con los colegios también utilizo mucho la biodanza. Entonces, ¿qué es lo primero que yo hago? Cuando a mí me viene una persona a consulta, lo primero que hago es enfocar todo el trabajo que vamos a realizar esa persona y yo. Yo le voy a facilitar una serie de herramientas para que luego esa persona vaya trabajando, porque yo no puedo hacer nada por nadie, obviamente el trabajo es muy personal, es de cada uno y de cada una. A lo que me voy a dedicar es a rescatar información del inconsciente de esa persona. ¿Por qué? Porque manejamos, si os acordáis, tanto en el vídeo de la sombra como de la psique humana, hablábamos de un iceberg, que es la primera punta visible, el ego. El segundo bloque de hielo que está ya por debajo del agua sería nuestro inconsciente personal, y cuando ya dejamos de ver ese hielo que está en la profundidad sería el inconsciente colectivo. Entonces, las personas manejamos una información nuestra a nivel consciente que digamos que controlamos y que sabemos nuestro nombre, nuestra carrera, lo que nos ha ocurrido más o menos en la infancia, en la adolescencia, en la edad madura, ¿no? Pero hay otra información que es, si cabe, mucho más grande que esta, que es la información inconsciente, que esa es la que, si la persona no rebusca y no escarba, pues esa información es la que al final se acaba encargando de manejar tu vida, ¿vale? Entonces, yo me voy a dedicar en todo el proceso en general a rescatar, a ayudar a la persona a rescatar información del inconsciente a través de una serie de herramientas que ahora os cuento. Porque si no, si tú no rescatas información de tu inconsciente, al final vas a ir por la vida dando palos de ciego, ¿vale? Entonces, ¿qué hago? Al principio, en la consulta, me voy a dedicar a trabajar con el sistema familiar de origen, con papá y con mamá, porque, como bien acabo de decir, es el origen, es nuestro origen. Cuando nosotros nacemos, tenemos en nuestro inconsciente personal está papá y mamá, y representan simbólicamente nuestro mundo interno, es como nuestro todo, ¿no? Papá y mamá son Dios. Entonces vamos copiando una serie de comportamientos que pueden ser positivos, pueden ser negativos también, que eso va a determinar el cómo luego cada uno de nosotros o de nosotras nos vamos a relacionar con el mundo exterior. Es decir, vamos a tener un padre y una madre, vamos a copiar unos comportamientos y luego con esa carga, con esa mochila, vamos a salir a relacionarnos en la guardería, en el colegio, en el instituto, en la universidad, en trabajos, con las parejas, con los amigos, con los hijos, ¿vale? Entonces, si tú tienes información que controlas y conoces, bien, la puedes manejar. Si tú sabes que tienes mal carácter, pues probablemente lo vas a poder trabajar mejor que si no te reconoces tener mal carácter, ¿vale? Entonces, va por ahí un poco el hilo de esto que os estoy contando. Entonces, es muy importante rescatar, insisto, rescatar cuál es nuestra información, qué información inconsciente tenemos, ¿vale? Entonces, ¿qué ocurre? Que para esto yo utilizo las siguientes herramientas. Utilizo la terapia regresiva, utilizo el coaching transpersonal, la interpretación de sueños, rituales simbólicos, utilizo también ejercicios de PNL, de Gestalt, constelaciones familiares, con los clics, utilizo la escritura terapéutica, ¿vale? Utilizo muchos recursos. Entonces, utilizo también, dentro de todas las herramientas simbólicas, utilizo también herramientas conductuales, que son más cognitivas, más mentales, digamos, para que lo entendáis bien, como pueden ser ejercicios
dentro de la escritura terapéutica, para mí, por ejemplo, están los ejercicios de coaching transpersonal, ¿vale? Que van a ser pues ejercicios a papá, cartas, escribir una carta a papá, escribir una carta a mamá, redactar, escribir lo positivo y lo negativo de diferentes personas en tu vida, de tu padre, de tu madre, de tu pareja, de jefes, de personas con las que tú puedas tener un conflicto o una relación muy idílica, también por el contrario, para que tú vayas viendo qué sombras tienes, qué sombras has heredado de tu sistema familiar de origen. Las sombras son todo aquello que yo no quiero ver de mí y que voy a proyectar hacia afuera, con lo cual desde ahí la vida nos maneja, no somos nosotros ni nosotras las que estamos manejando esa información, sino que es como si fuéramos un Pinocho y estamos siendo títeres de nuestro propio destino, ¿no? Entonces se trata de que cuanta más información tú saques desde la parte del inconsciente a la parte del consciente, tú vas a ser mucho más capaz de poder manejar y de poder gestionar tu vida y tus conflictos, ¿no? Y luego, después de todo eso, empezamos con los ejercicios de los padres, seguimos con ejercicios conductuales de coaching, más de escritura terapéutica, interpretación de dibujos, interpretación de sueños, que a mí ya me va dando. Es como si la persona cuando viene con un puzzle, todas las fichas están boca abajo y está todo desordenado, y según empezamos con los ejercicios que os acabo de comentar, las fichas del puzzle se van a ir levantando, la persona va a ir viendo qué figura tiene y va a ir siendo capaz de colocar, si es un perro por ejemplo, va a ir siendo capaz de colocar en ese puzzle la cabeza donde le corresponde, las patas donde le corresponde, el lomo donde le corresponde, con lo cual va a poder empezar a tener un mapa visible y más claro de qué es lo que le está ocurriendo, porque si por ejemplo viene una pareja, viene una persona con problemas de pareja, ¿vale? Y no es consciente de muchas de las cosas que le han ocurrido en su casa, con su padre y con su madre, tenemos que primero desgranar qué ha ocurrido en el sistema familiar de esa persona para que vea qué es lo que está repitiendo en ese conflicto que tiene en la actualidad con esa pareja, ¿vale? Entonces, para eso también lo que utilizo es la terapia regresiva, que digamos que es el bloque de mi trabajo, lo que pasa que voy metiendo otra serie de ejercicios, ¿vale? La terapia regresiva yo la interpreto, es un trabajo muy potente con el inconsciente, únicamente trabaja con el inconsciente, porque con el coaching, la escritura terapéutica estamos trabajando con partes del consciente de la persona. Con la terapia regresiva no es así, se trabaja únicamente con la parte inconsciente de la persona. ¿Y por qué para mí es tan potente? Porque en un ejercicio de escritura la persona, todavía la mente está activa, con lo cual puede intentar, y de hecho lo intenta, controlar o puede intentar justificar ciertas cosas que le han ocurrido, ¿vale? Porque su mente, muchas veces, la persona no quiere sufrir. Entonces hay veces que ha habido conflictos, pero es tan fuerte el dolor que la persona trata de, digamos, taparlo desde ese tipo de ejercicios. Pero cuando vamos a la terapia regresiva, ahí desaparece totalmente el control mental de la persona. Desaparece. La persona puede aparecer en Grecia, puede aparecer siendo un esclavo o una esclava romana, puede aparecer en Asia, en la América precolombina, se pueden dar multitud de situaciones y de vivencias dentro de la terapia regresiva, ¿vale? Entonces, yo la interpreto. Utilizo diferentes, dentro de la terapia regresiva, utilizo diferentes tipos de regresión, porque hay muchas. Está la meditación curativa, está la terapia regresiva a vida presente, a vida pasada, hay fusiones de vida presente con vida pasada, terapia regresiva a vida pasada con un síntoma. Entonces, con clics también de Playmobil se pueden utilizar. Entonces, bueno, dentro de toda esa variedad, lo que yo voy a hacer es interpretar esa regresión dentro del momento presente de la persona. Lo voy a interpretar como si fuera un sueño. A mí no me importa si esa vida pasada que la persona está viviendo en ese momento de la regresión es real o no. Sí que es cierto que hay veces que por sincronías y por señales que luego tiene la persona se puede sobreentender que esa vida que ha visto en la regresión es real, pero a mí eso no me importa, insisto. A mí lo que me importa es el efecto curativo y el efecto sanador que tiene la regresión, que es que
va a manifestar, cuando se hace una regresión se pone de manifiesto todas las sombras que tiene la persona, todos los miedos y todos los traumas, los conflictos que puede haber con un padre, los conflictos que puede haber con una madre, la sensación de abandono o de miedo al compromiso que puede haber. Entonces eso nos va a dar un mapa muy claro de luego, junto con la regresión, poder trabajar, volver a meter ahí ejercicios de escritura más cognitivos que nos van a poder hacer que la persona vaya viendo qué es lo que le está ocurriendo y lo vaya sanando a la vez. Porque además, dentro de la regresión, lo bueno y lo bonito, que a mí me encanta, yo soy una enamorada de las regresiones, lo que ocurre es que cuando la persona, por ejemplo, dentro de una regresión se está viendo metida, es como una película, ¿vale? Las regresiones son como una película. Entonces, cuando la persona se está viendo metida en una película que puede ser muy dolorosa, ¿vale? Porque puede haber, pues yo qué sé, es que puede haber de todo. Puede haber que se represente en esa regresión un asesinato, que se represente una esclavitud y un abuso de poder, en fin, que se representen miles de cosas, ¿no? Lo que se puede hacer como es un ejercicio dentro del inconsciente y el inconsciente nos permite mucho margen de juego, muchísimo margen, con el inconsciente podemos hacer lo que queramos porque es gigantesco el trabajo que se puede hacer con él, porque nos permite mucho, pues lo que vamos a hacer también es reprogramar muchas veces, se pueden reprogramar, siempre que el paciente nos lo permita, el cliente, se pueden reprogramar las situaciones que se están dando, ¿vale? Porque se puede hacer un ejercicio de meter dentro de esa regresión a la parte adulta de la persona, se puede trabajar con el niño interior para sanarlo, para calmarlo, o sea que se pueden hacer miles de millones de cosas, se puede confrontar a la persona o ponerla frente a lo que le ha pasado con su padre, a lo que le ha pasado con su madre, a lo que le ha ocurrido con parejas, a problemáticas que tiene con hijos, a situaciones de poca abundancia, de poca valoración, ¿vale? Entonces da una cancha tremenda, porque el inconsciente, recordar que funciona por símbolos. Entonces al inconsciente le da igual que yo le diga que esto es un bolígrafo o que esto es una espada. El inconsciente va a actuar y va a obedecer a lo que yo le estoy diciendo, con lo cual si entramos en una regresión y hay un conflicto muy fuerte en esa regresión y yo le doy la orden al inconsciente, el paciente, porque yo se lo voy a ir diciendo, el paciente le va dando la orden a su inconsciente de que esta situación se corta, se acaba y la persona se convierte en su guerrera o en su guerrero de la luz, lucha por su corazón y demás, eso en la vida real de la persona se va a materializar, ¿vale? Entonces se viven situaciones muy potentes y muy sanadoras dentro de una regresión. Así que bueno, esto es un resumen, lógicamente, de cómo trabajo, porque bueno, pues se pueden utilizar, ya os digo, el inconsciente además da para una creatividad a nivel terapéutica muy importante. Yo utilizo también mucho, me encantan los rituales, hacer rituales con los padres, hacer rituales de la abundancia, hacer rituales para cortar con los enfados, cortar con las frustraciones, cortar con el abandono, cortar con la soledad. Entonces, bueno, es un proceso el que yo utilizo, muy, muy práctico también, es importante que lo sepáis, es muy práctico y entonces hace que la persona vaya viendo cómo la evolución también se va materializando antes que en un proceso que sea únicamente de escucha. A las personas hay que darles herramientas para que trabajen. De mi consulta se van con deberes. Las personas os marcháis con deberes para trabajar y para hacer un trabajo de reflexión. Así que bueno, espero que os interese. Un abrazo.